mal no recuerdo, vale 2 créditos o 1, pero esos 2 o 1 no te pueden permitir pasar a medicina, a cambiarte de azulito y quedarte de blanquito, mientras tus amigos ya están en el hospital. Muy trágico, muy doloroso. Así que les pido que tomen la debida importancia al curso. Más aún cuando ustedes están en el hospital, muchas veces le van a dejar artículos para que puedan leer, artículos para que puedan exponer, y deben de saber interpretar, saber qué es un OR, saber qué es un riesgo relativo, qué es un mol ratio, qué es una razón de prevalencias, etcétera, etcétera, etcétera. También deben de discernir entre la buena y la mala información que se les puede brindar en las diferentes evidencias. Todo lo que está en PubMed no es bueno. En PubMed hay muchos artículos, muchos manuscritos que tienen una metodología ineficiente, por lo que se requiere todavía saber interpretar, saber leer dichos manuscritos. El curso se va a llevar a cabo la teoría, y terminada la teoría vamos a llevar el seminario, ¿vale? En el seminario somos 2 docentes, mi persona y la doctora Zaida. La doctora Zaida en estos momentos no nos puede acompañar, ya está en camino. Ya, la doctora Zaida también es médica egresada de la San Martín, está maestrando en Ciencias Epidemiológicas en la Universidad Cayetano de Heredia, y es R1 también de Medicina Familiar y Comunitaria, ¿vale? Entonces, vamos a dar algunas pautas de cómo va a ser el seminario. El seminario va a llevarse de la siguiente manera. Vamos a tener una guía del seminario. Ustedes ya van a estar separados en grupos. No sé si en sus grupos, me informó la delegada que todavía no lo habían subido a su campus. Ya, entonces ahora voy a conversar eso para ver. Entonces van a tener una guía en la cual va a haber diversas actividades que tienen que desarrollar durante la clase. Porque recuerden, clase teórica, clase realizada. Más que un seminario es un taller, porque cómo se aprende lectura crítica, se aprende haciendo, al momento, ¿ok? Vamos a evitar dejar cosas para la casa y todo hacerlo en el seminario. Por lo tanto, si lectura crítica se aprende haciendo, los trabajos grupales van a ser mínimos, ¿vale? Más que nada van a ser individuales, porque chévere, ¿no? Lo pongo en grupos de 6, bravazo. Siempre en un grupo está el que trabaja, el que no trabaja y el que no hace nada. Entonces, todos tienen que aprender. Ni modo, solo uno no va a salir con beneficio del curso. Estas son las fechas que se están dando, donde vamos a tener 14 clases teóricas y de seminario, un examen parcial y un examen final. ¿Ok? Hoy día empezamos con la introducción de la lectura crítica, definición, objetivos, importancia de la práctica médica. Y en seminario vamos a hacer lo mismo, ¿no? Introducción y la formación de grupos para poder hacer el debate, ¿vale? Posteriormente tenemos evaluación de revistas de investigación, artículos científicos, criterios, ranking estimado, donde vamos a poder ver revistas indexadas en Scopus, revistas peruanas. Vamos a tener también que ver los criterios de Bradford y Hill, los criterios de causalidad, etcétera, etcétera. Por ejemplo, este es el seminario número 1, el que vamos a desarrollar el día de hoy, posterior a la teoría y en sus aulas de seminario. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a dejar siempre bibliografía, la cual ustedes tienen que leer. ¿Ya? Esa bibliografía es de índole obligatoria. Sí o sí tienen que llegar a la clase
habiendo leído la bibliografía. Y el día de hoy, por cuestión de tiempo, hacer el ensayo ya va a ser muy difícil. Por lo tanto, vamos a hacer un feedback dentro de los seminarios, ¿vale? Posteriormente a ellos sí ya van a tener la guía y van a poder desarrollar lo demás. Por ejemplo, en la semana 2 vamos a hablar de otro ensayo de qué son las revistas depredadoras. Vamos a hablar de cómo afecta la calidad de las revistas depredadoras a la investigación científica, cómo un estudiante puede evitar publicar en esas revistas. Muy aparte vamos a hablar del estimado Journal and Rank, que viene a ser las revistas que se encuentran indexadas en Scopus. Hay revistas peruanas indexadas en Scopus. La revista de la universidad está indexada en Scopus. Ya ha sido un logro del año pasado y todo eso vamos a poder llevar. La verdad, van a tener que... A ver un momento. Se me había pasado el QR de asistencia. Disculpen. Ya, entonces como íbamos diciendo, vamos a ver el tema de que ustedes puedan llegar a clínicas, al hospital, sabiendo interpretar resultados, sabiendo leer un artículo y sabiendo discernir entre información buena, información mala y información pésima. ¿Ok? Muchos de estos casos se ha visto en la práctica médica de que por no interpretar adecuadamente un resultado o por desconocer términos, se están dando tratamientos o abordajes paupérrimos. Eso también vamos a ir viéndolo poco a poco. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la introducción a la lectura crítica, su definición, los objetivos y la importancia que tiene la lectura crítica en nuestra práctica, ¿no? ¿Alguien tiene idea de lo que es o de lo que vamos a hablar en el curso? ¿Alguien tiene idea de lo que es lectura crítica? Como una parte de epidemiología por lo que es el riesgo relativo y
ratio y todo ello. O sea, analizar, leer y lo que son los artículos científicos. Ya, a ver. Bueno, pienso que el curso va a consistir en poder distinguir la realidad o qué tan importantes son los artículos que vamos a analizar durante esta semana y así poder obtener la información requerida y necesaria para nuestra formación. Ya, interesante. ¿Alguien más? Ahora usted, ¿quién tiene por lectura crítica? Bueno, yo creo que vamos a analizar los artículos científicos y ver si las fuentes son fidedignas, si los resultados, todo como que tienen una coherencia y ver cuáles nos van a servir realmente y cuáles no nos conviene mucho leerlos. Ya, sí, hay una idea general, una idea global sobre lo que viene a ser lectura crítica y ciencias, ¿no? Como su nombre lo dice, vamos a proceder a observar, leer un artículo, un manuscrito, y el cual nosotros con nuestra sapiencia, más algunas herramientas, vamos a poder evaluar dicho artículo, ya sea en la parte metodológica, ya sea en la parte de resultados, hasta en los diferentes ejes que mantiene el artículo. Ese es el índice de la clase. Esos son los objetivos del curso, que viene a hacer que ustedes puedan definir qué es la evidencia y su papel en la toma de decisiones, poder tener en sus manos valga la redundancia, el poder de tomar alguna decisión frente a sus pacientes o en general frente a la comunidad, ¿vale? Muchos de estos casos se ha visto en pandemia que hubieron manejos desastrosos con algunos fármacos por una mala, bueno, a grandes rasgos, por una mala interpretación de resultados, por una confusión de términos. Acá en este curso también vamos a ver o vamos a aprender a diferenciar qué es lo que viene a ser causalidad, qué es lo que viene a ser asociación, qué es lo que viene a ser un factor de riesgo, un factor de protector, ¿ok? Entonces todos esos puntos vamos a ir viéndolo paso a paso. Otro objetivo del curso es explicar la importancia de analizar críticamente la evidencia para evitar los errores y la desinformación, ¿no? Que desinformación hay un montón en la web. Destacar el impacto en la salud y la práctica clínica, asegurando tratamientos efectivos y seguros. Tratamientos que nosotros vamos a poder brindar a los pacientes, que sean seguros para ellos y que tengan un costo-beneficio adecuado para el paciente. No podemos dar un tratamiento el cual no tenga una adecuada seguridad o una adecuada certeza de que va a afectar positivamente al paciente. ¿Me dejo entender? Entonces todo eso vamos a ir conociendo. Resaltar la relevancia en la formulación de políticas de salud y normativas. Regresando a la pandemia. En la pandemia se publicaron aproximadamente 5 guías de práctica clínica de cómo manejar el COVID dentro del Perú. Una de ellas estaba del IECSI, del MINSA, en varias versiones, ¿vale? Entonces, es importante saber discernir la información, porque veíamos que muchas prácticas del MINSA, hasta la tercera o cuarta actualización, todavía incluía fármacos que no tenían alguna evidencia científica fuerte para que vaya contra el COVID, ¿ok? Y ahí hubo un showcito con el Yexi. ¿Por qué? Porque del Yexi sacó otro tipo de manejo, el cual iba contra el manejo que tenía el Ministerio de Salud.
y hubo muchos problemas ahí. Luego es fomentar el pensamiento crítico y el uso de fuentes confiables en la investigación y la vida cotidiana. ¿Ok? Toda la información que ustedes van a procesar durante los 7 años de carrera más la especialidad, tienen que dudar. Tienen que dudar de lo que nosotros les damos a ustedes para leer, para ir a sus seminarios, etc. Todo eso ustedes tienen que saber analizar y saber sacar sus propias conclusiones y ver si está realizada de una forma adecuada o no. Entonces, la introducción. La lectura crítica en medicina es el proceso sistemático de analizar y evaluar artículos científicos. ¿Para qué? Para determinar su validez, para determinar su relevancia y para ver su aplicabilidad en la práctica clínica. Debemos tener en cuenta que la lectura crítica hoy en día es el vértice principal de la medicina basada en evidencia. ¿Ya? La medicina basada en evidencia es un movimiento que nace aproximadamente en los 80 y se va fortaleciendo en los 90, en el 92, con un grupo de expertos en Canadá. Es aquella medicina que te dice, hey, tú debes abordar al paciente con las pruebas científicas rigurosas, con las mejores pruebas científicas que ha tenido. ¿Ya? Entonces, la mejor evidencia científica disponible. Muy aparte de ello, también no excluye a la opinión de expertos, ¿ok? No excluye todavía a la opinión clínica, a la opinión de expertos. Más bien la abraza, sin embargo, la quiere fortalecer con la mejor evidencia científica. Y también incluye a los valores y preferencias del paciente. No podemos ir contra las creencias, no podemos ir contra la autonomía del paciente, porque ahí estaríamos infringiendo muchas normas éticas. Por lo cual, la medicina basada en evidencia tiene 3 grandes vértices, ¿no? La mejor evidencia científica disponible, la experiencia clínica y los valores y preferencias del paciente. Entonces, en la evidencia científica, lo que hoy en día vamos a ir viendo es información que se va a obtener de diferentes estudios, ya sean desde las fases iniciales, que son estudios preclínicos, clínicos, revisiones sistemáticas, metaanálisis, etc. Luego también vamos a ver la experiencia clínica, la habilidad y juicio del profesional que está basado en su práctica diaria, ¿no? Antes, hace algunos años, la medicina se aprendía tú siguiendo al maestro. En algunas escuelas todavía se ve eso. Tú estando detrás del asistente, del residente y todo eso. Entonces, por osmosis, escuchando todo lo que te decía, aprendías. Hoy en día todo eso ha ido variando. Luego también tenemos que tener en cuenta que la importancia de la medicina basada en evidencia en la práctica médica va a mejorar la precisión de los diagnósticos y de los tratamientos hacia los pacientes. Evita el uso de procedimientos ineficaces o potencialmente dañinos. ¿Ok? Optimiza los recursos en salud, lo que viene a ser la costo-efectividad en la salud pública, que un Estado gaste en algo que es innecesario o no trae un bienestar hacia el paciente, es algo ilógico, ¿vale? Y fomenta una atención centrada en el paciente. Entonces nosotros vamos a tener la importancia del análisis de la evidencia científica, en la cual acá tenemos un gráfico de araña o de vértices. Lo que quiere decir este gráfico es que
todos los vértices son puntos importantes, ¿ok? Y mientras el vértice se encuentre más al borde, es que tiene una importancia mayor, por decirlo así. Y este área celeste significa la simetría que tiene cada punto de importancia, por lo cual en este gráfico vemos que todos los puntos, podemos concluir que todos los puntos son importantes por esta simetría que hay dentro del gráfico. Esto lo han visto, ¿sí o no? Cuando juegan FIFA, cuando juegan PES, ¿no sale en su futbolista ahí todo eso? De ataque, defensa. Ahora ya van a saber interpretarlo, ¿eh? ¿Ya? Entonces vamos a ver que garantiza la veracidad de la información. Esto es importante porque va a evitar la propagación de mitos, ¿ya? De mitos. Hay muchos mitos dentro de la medicina, y más aún cuando ustedes vayan a hacer el serum. En el serum se van a decir de todo. ¿Ya? Hay cosas que sí tienen fundamento científico, hay cosas que sí tienen apoyo científico, pero que hay otras cosas que están en otro mundo. Bueno, mejora la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque va a facilitar la aplicación de tratamientos basados en medicinas, en evidencias. Reduce los errores clínicos y mejora los resultados en pacientes. Hay una optimización de los recursos, evitando el uso de terapias que son ineficaces o terapias que son rigurosas. Por ejemplo, dentro de salud hay un cuadro, por decirlo así, o hay un departamento que se llama IEXI, el cual elabora guías de prácticas clínicas, ¿no? Entonces, a IEXI siempre llegan solicitudes de médicos asistentes. Por ejemplo, puede llegar la solicitud de un oncólogo, ¿no? Diciendo, mira, este fármaco que se está utilizando disminuye el riesgo de metástasis. De lo que el paciente va a tener 10 metástasis, ahora solo va a tener 8. ¿Me dejo entender? Y te trae unas referencias las cuales no son las adecuadas. Por ejemplo, referencias, cita una serie de casos, cita un reporte de casos, cita un estudio transversal. Son, si lo queremos ver a grosso modo, de acuerdo a la pirámide de la evidencia, son estudios que tienen una evidencia baja. Por lo que no podemos dar el gusto comprar ese recurso sabiendo que con ese poder económico adquisitivo podemos ir por otros temas que son de, no decirlo de mayor importancia, sino que pueden abarcar y resguardar mayores vidas, ¿no? Favorece la actualización constante del conocimiento. Tenemos que tener en cuenta que la ciencia avanza rápidamente. Entonces nosotros también tenemos que tratar de ir de la mano con esos avances, tratar de estar actualizados. Y mantiene a los profesionales capacitados y actualizados. Promueve la práctica basada en evidencia y fomenta el pensamiento crítico. Entonces todo eso es la importancia de la evidencia. ¿Ya? Entonces, ahí viene el tema de qué es la lectura crítica. La lectura crítica viene a ser el análisis sistemático de artículos científicos para poder evaluar su calidad y la utilidad que va a tener dicho manuscrito en nuestra práctica médica. Identifica sesgos, identifica errores y limitaciones dentro de la investigación. Hay muchas investigaciones que son publicadas y tienen desde sesgos de elección en población o muestra hasta errores estadísticos o algunas limitaciones que no son marcadas por los autores y aún así llegan a publicarlo sin salvaguardar dicho punto. Muy aparte también vemos una evaluación de la validez y confiabilidad de los métodos y resultados, ¿no? Si se analizan los métodos,
utilizados y son adecuados para poder responder a la pregunta de investigación. Y si las muestras son representativas y además si los resultados son reproducibles en otras realidades. Un ejemplo, yo puedo hacer un estudio acá con ustedes y ahorita es un tiempo y un lugar, ¿vale? Entonces hacemos un estudio de una prevalencia o factores asociados, no sé, de ansiedad en ustedes. Y digamos que yo quiero ver si el resultado que ustedes me brindan, ¿no?, después de hacer el análisis, puede ser extrapolable a otra facultad de medicina. ¿Me dejo entender? Si acá digamos que sale 60% de ustedes son ansiosos, eso puede ser extrapolable a decir que 60% de los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Científica del Sur son ansiosos. Entonces todo eso tenemos que ir viendo. Va a depender de muchos aspectos. Va a depender de la elección de la población, de cómo se ha realizado la muestra, de cuáles son los criterios de inclusión y exclusión, etc. Entonces todo eso vamos a ir aprendiendo. Uso de herramientas estructurales, ¿ya?, para un análisis riguroso. Hoy en día hay muchas herramientas las cuales nos sirven como un checklist para ver si un artículo científico ha sido realizado de una manera adecuada, como Consor, CAS, Prisma, hasta Gray, Cochrane. Todos ellos tienen herramientas que van a ir conociendo ustedes a lo largo del curso para evaluar a los diferentes estudios, si han tenido una muestra adecuada, si su muestra ha tenido una aleatorización, si ha sido elegido por conveniencia, etc. Y también vamos a ver si la pregunta de investigación ha sido formulada de una manera adecuada, si el objetivo de la investigación va de la mano con la pregunta o con el título y todo eso. Además, si la estadística o el análisis estadístico va de la mano con el diseño de estudio planteado. Muchas veces se ha visto que hay diseños de estudios que se han planteado en diferentes manuscritos y la estadística no corresponde con ese diseño. Entonces eso también tenemos que estar seguros de ir viéndolo. De lo contrario, estamos leyendo por leer. Entonces vamos a ver una diferencia entre leer e interpretar críticamente, ¿vale? El leer un artículo consiste en revisar el contenido de un estudio sin profundizar en su calidad o validez. Lo que ustedes hacen en fisiología, en patología. Entonces, ya. Se enfoca en comprender la información presentada por los autores. No implica cuestionar la metodología ni los resultados. Y es un proceso pasivo, ¿no?, similar a leer un libro, a leer una noticia. Sin embargo, cuando tenemos que interpretar críticamente un estudio científico, un artículo científico, vamos a tener que analizar la validez, analizar la confiabilidad y la aplicabilidad de la información. ¿Ok? Además, vamos a examinar si los métodos y conclusiones son adecuados y libres de sesgo. Muchas veces, no sé si les habrá pasado a ustedes, cuando entran a PAM así y ven el resumen, ¿no? Está objetivo, materiales y métodos, resultados y conclusiones. Muchas veces las conclusiones que están en el resumen no tienen nada que ver con los resultados cuando abres el manuscrito, ¿okay? En el resumen te dice una cosa, en las conclusiones te dice una cosa, pero cuando tú abres el manuscrito es totalmente diferente. Eso también tienen que tener en cuenta. ¿Ya? Examina si los métodos y conclusiones son adecuados y libres de sesgos. Hay un montón de sesgos. Compara los hallazgos con la evidencia existente y su impacto en la clínica. Y es un proceso activo que permite tomar decisiones basadas en la mejora de la evidencia. Eso sobre todo, tomar decisiones basadas en evidencia.
No, mejor no. Entonces, la importancia de la toma de decisiones permite basar las decisiones en una evidencia científica sólida. Evita que la toma de decisiones sea basada en opiniones personales o en chismes. Es lo que se ha visto, ¿no? Capaz ustedes han escuchado ya durante el COVID, porque ese ejemplo es grandioso. Durante el COVID, estabas con tu vecina ahí y te, oye, pero a mi mamá yo le he dado hidroxicloroquina o dióxido de cloro o y la ha curado, ¿no? Entonces esa es una opinión personal, etc. Entonces en ese punto ustedes tienen que saber discernir entre asociación y causalidad. Por ejemplo, a esa persona le han podido dar de todo y se curó, y milagro, se curó, ¿no? Entonces se ha asociado, mas no sabemos si ha sido producto de lo que le han brindado la hidroxicloroquina o el dióxido de cloro. Entonces tenemos que tener cuidado con esos términos que se ha visto mucho. Luego mejora la seguridad y efectividad de los tratamientos, garantizando que los procedimientos y medicamentos utilizados sean lo más adecuados para cada paciente. Reduce la variabilidad de la práctica médica, optimiza sobre todo los recursos sanitarios, previene los errores clínicos y eventos adversos y favorece la actualización continua de nuestro conocimiento, ¿no? El conocimiento médico. Entonces, el objetivo de la lectura clínica viene a evaluar la validez y aplicabilidad de los estudios mediante la validez, determinando la calidad y confiabilidad del estudio, ¿no? Analiza si el diseño de investigación puede o no responder a la pregunta de investigación. Han llevado epidemiología, ¿no? ¿Qué tipo de validez hay? ¿Qué tipo de validez hay? No hay ejemplos. Tipos de validez son hay dos tipos de validez, ¿vale? La validez interna y la validez externa. ¿Ya? La validez interna se refiere a la precisión del estudio dentro de su propio contexto, una buena metodología, el control de las variables, mientras que la validez externa evalúa si los resultados de tu estudio pueden ser generalizados a la diferente población. ¿Ya? Entonces, todo eso vamos a ir viendo. Luego también la aplicabilidad de estudios, ¿no? Evalúa la utilidad del estudio en la práctica clínica, si los hallazgos son adecuados o los hallazgos no son adecuados. Bueno, el identificar sesgos y limitaciones de las publicaciones o de las investigaciones, eso también lo vamos a ver mediante algunas herramientas que vamos a ir conociendo a lo largo del curso, y la mejora de la toma de decisiones, que las estamos diciendo en repetidas ocasiones. Mira, esa es una importancia de la práctica clínica que tiene lo que viene a ser la lectura clínica. Un caso clínico: un médico en una clínica rural atiende a un paciente de 65 años con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2. El paciente pregunta sobre el uso de ácidos grasos omega 3 para reducir el riesgo de infarto, ya que leyó en internet, le salió en TikTok, que estos suplementos son beneficiosos para el corazón. Tú como médico estás en tus serums,
en medio del huaico y te llega un abuelito o un paciente y te menciona eso, ¿qué es lo primero que harías? Pongo en Google hipertensión y diabetes omega 3 PDF. No, eso no se puede hacer. Le pregunto a ChatGPT. No. Ya. Lo que podríamos hacer desde el punto de vista de medicina basada en evidencia, desde el punto de vista de lectura crítica, buscar evidencia científica que pueda respaldar o no esta idea. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Alguien se acuerda cuál es la metodología adecuada para hacer una buena pregunta de investigación o para hacer una adecuada búsqueda bibliográfica? ¿Saben cuál es esa metodología? No, hay una metodología, hay un término, un acrónimo. Habría que hacer un acrónimo que viene a ser la formulación de nuestra pregunta clínica mediante el método PICO, ¿no? Teniendo una población, una intervención, un comparador y un outcome. Podría hacer yo una búsqueda bibliográfica avanzada teniendo mi P, que viene a ser pacientes mayores de 65 años, hipertensos y diabéticos. Mi intervención, pacientes que le han dado omega 3. Mi comparador, pacientes que no le han dado omega 3. Y mi outcome, si hay menor riesgo de infarto. Entonces, con esa fórmula de búsqueda, yo podría ver si hay evidencia científica que respalde esta idea. Y ahí no se acaba todo. Una vez que encontremos o no encontremos evidencia, tenemos que analizarla. Y analizándola con la lectura crítica, con los parámetros que se van a ir desarrollando durante las semanas. Y si no encuentras, ya tendrás que decirle, ¿no? Ya también al Señor, que no te va a hacer caso. Ya, componente clave de la lectura clínica, los tipos de estudios científicos. Por eso tienen que tener en cuenta, conocer bien qué es un estudio observacional, qué es un estudio experimental. En el estudio observacional, que es un estudio transversal. Luego, los estudios longitudinales ya vienen a ser casos o controles o cohortes, los ensayos clínicos aleatorizados, no aleatorizados, preclínicos, y todo es las revisiones sistemáticas, los metaanálisis. La pregunta de investigación y la estructura PICO. Plantear adecuadamente una pregunta de investigación con la metodología PICO. Conocer bien qué va a hacer la población, cuál va a ser tu intervención, cuál va a ser tu comparador y cuál va a ser tu outcome como resultado. Muchas veces por la naturaleza del estudio no vamos a tener una intervención, más sí vamos a tener una exposición. Entonces ahí cambiamos de PICO a PECO. O muchas veces también por la naturaleza del estudio vamos a tener una temporalidad, por lo cual tendría que haber un PICO. Todo eso también. Luego tenemos que ver la validez interna. Si nuestro estudio realmente ha medido lo que nosotros queríamos medir o no, o la validez externa, si nuestro estudio es extrapolable a otras realidades, o capaz no, se queda simplemente para nuestra realidad. Entonces todo eso vamos a ir conociendo. Y el análisis de resultados y de estadística aplicada, ¿no? Es la parte más bonita, lo que les gusta a ustedes: interpretar un chi cuadrado, interpretar un t student, ver una regresión logística de Poisson, etc. ¿Qué es un ERR, un OR, un RP? Es más, hasta curvas de ROC y Forest Plot se ha visto que llevan alumnos a los hospitales y no conocen o no saben cómo interpretarlo. Lo ponen nomás, lo ponen y lo pasan. Entonces los desafíos y los errores comunes son los sesgos en la interpretación. Esto se ha visto un montón, ¿ya? Que lo que veníamos hablando, un fármaco X te concluye, se asocia a una mejora, ¿ok? Se puede asociar a una mejora, pero también tenemos que ver si hay factores confusores, si hay factores que también han sumado a esa mejora del paciente. Una asociación no significa que va a ser un causal de.
sesgos en la interpretación también. Algunos interpretan inadecuadamente un RT, un OR. En vez de que lo interprete como un factor de riesgo, lo pueden interpretar como un factor protector. O cuando no ven el intervalo de confianza, lo ponen que se hace daño, cuando el intervalo ya se pasó. Uso inadecuado de las guías de práctica clínica. ¿No? Las guías de práctica clínica son un gran ángel de la guarda que nos sirve en muchas ocasiones, en el cual nosotros tenemos que saber interpretarlas, saber leerlas, saber cuándo es una recomendación A, B, C y todo aquello. Y dependencia de estudios sin suficiente rigor científico, ¿no? Eso sobre todo lo vamos a ver en la siguiente clase cuando hablemos de revistas depredadoras, aquellas revistas que a grandes rasgos publican por publicar al mejor postor. Entonces ahí no hay una adecuada. Cuando se publica un estudio o un manuscrito, no es sencillo, ¿vale? El artículo pasa por muchos filtros. Nosotros se envía el artículo a la revista. Dentro de la revista hay revisores por pares. Los revisores por pares son aquellas personas que tienen la misma capacidad del autor para poder discernir o manejar la información. Entonces, estos revisores por pares corrigen si tu artículo, tu manuscrito, está diseñado, está redactado, está analizado de una adecuada forma. Posteriormente ello pasa a la línea editorial. Posterior a ello ya puede ver revisores externos y posterior a ello se puede publicar. Pero en las revistas depredadoras no. Mandas tu artículo, depositas y sale publicado. Entonces todo eso también tenemos que tener en cuenta. Y hoy en día abundan las revistas, te mandan correo todavía. Bueno, esa es la bibliografía que utilizamos, es similar a la que se vio en el seminario. Mira, acabamos en las justas. Ya. Entonces, ahora seguro llega la doctora Zaya también para ir al seminario. A ver, chicos, buenas tardes con todos. Hemos llegado como 2:10 y todavía hay alumnos llegando. O sea, nosotros porque los doctores han estado en clase de fisiología, sí están enseñando farmacofisiología, y estaban terminando su clase y de ahí hemos venido y eran 2:10 y todavía estaban llegando. Tienen que llegar a las 2. Esta es una clase que es, como dijeron, nueva edición, ¿ya? Y son solo 45 minutos de teoría, aprovechenlos. Es solo 45 minutos. Entonces, si ustedes llegan 10 minutos tarde, ya se perdieron prácticamente un cuarto de la clase. ¿Sí? Eso uno. 2. Hemos visto alumnos llegar hasta 2:43, o sea, hasta 2 minutos han llegado. No puede ser posible. O sea, prácticamente se perdieron toda la clase. Y no lo digo porque, no marquen la asistencia, no, porque de verdad es una clase corta, directa, ya, que si no están aquí se van a perder de cosas importantes. ¿Por qué? Porque de aquí van a ir a hacer la práctica del seminario taller, ¿ya? ¿Sí? Entonces está claro que todos van a llegar puntuales a las 2 de la tarde, por favor, ¿sí? Bueno, no tuve oportunidad de presentarles al doctor Moncada, pero seguro que se presentó, ¿ya? Es exalumno de la facultad. ¿No te presenté? Ya, es exalumno de la facultad. Ha sido alumno del doctor Salazar, ha sido mi alumno, ya, así que ya saben, cualquier cosa, el doctor Moncada me va a dar las quejas si se portan mal, ya saben, ¿ya? Lo mismo la doctora Bailón, que todavía no ha llegado, pero
ya la van a ver en seminario. ¿Sí? Y el doctor Montero y la doctora Bailón van a ser sus profesores de teoría y de seminario de lectura crítica. ¿Sí? Y ya, aprovechen por favor, porque nuevamente, este es un curso orientado a que cuando lean información científica lo puedan interpretar. ¿Sí? Entonces está hecho para que mejoren su lectura. ¿Sí? Ya chicos, eso es todo, pueden ir a